Así como la libertad individual halla su límite en la libertad o en el derecho ajeno, por exigirlo así, la convivencia de los seres que forman la sociedad, del propio modo, las facultades inherentes al dominio están sometidas a ciertos gravámenes y restricciones en obsequio de las relaciones de vecindad y en beneficio de la propiedad inmueble. Alberto Brenes Córdoba en el Tratado de los Bienes. Vamos a tratar el tema de las relaciones y obligaciones de vecindad. Para esto, primero debemos entender vecindad. ¿Cómo entendemos vecindad? Calidad o condición de vecino, de cercano, limítrofe. La definición que realmente debemos aplicar para estos efectos es el conjunto de los que viven en las mismas casas inmediatas o en las cercanas. De manera que estamos hablando de predios vecinos o de predios colindantes. Colindante quiere decir que las fincas o los predios, sean esos rústicos o que sean urbanos, lindan. O sea, son contiguos entre sí, que están tocando uno con otro. Cada fundo toca uno con otro. Cada fundo está lindando uno con otro. Las relaciones de vecindad se trata de que el derecho de que cada dueño colindante pueda obrar en forma absolutamente libre en su propiedad produciría perturbaciones o molestias que a veces podrían llegar a ser incluso exageradas. Y esas perturbaciones se le van a dar ¿a quién? Pues a los ocupantes de los predios contiguos. Y por esta razón es que en beneficio de ambos, estamos hablando en beneficio tanto del propietario como del vecino, se van a establecer ciertas relaciones para que se mantengan en buen estado, en buena armonía unos con otros. Las relaciones de vecindad van a parecer siempre ligadas al ejercicio entonces del derecho de propiedad. El ejercicio de este derecho de propiedad eh, que se pueda ver perturbado impide o lesiona el correspondiente derecho de propiedad del vecino y va a afectar entonces la convivencia vecinal. Los problemas de ellas derivados entonces no va a afectar solo a los propietarios, no solo va a afectar al propietario vecino, sino a los sujetos que por estar próximos tienen consideración de vecinos, independientemente de que sean o no propietarios. Es decir, a todos aquellos que por cualquier título ejercen facultades de uso, goce, disfrute sobre los bienes. De manera que no solo estamos hablando que las relaciones de vecindad se van a aplicar entre propietarios, lo que por supuesto se da, sino también puede ser propietario arrendatario, usufructuario arrendatario, poseedor, etcétera. Cuando esas relaciones vienen determinadas por la inmediación o proximidad de los lugares en los que el hombre se desenvuelve y habita, estamos en presencia de las llamadas relaciones de vecindad, que como acciones de convivencia social que son, no están exentas de ser problemáticas o conflictivas y no son ajenas al derecho.
Esther Algarra Prats. Entonces, ¿cómo podemos definir las relaciones y obligaciones de vecindad? Las obligaciones y relaciones de vecindad son normas usualmente contenidas en los códigos civiles que van a establecer los derechos y obligaciones que regulan las relaciones entre aquellos que están en terrenos contiguos o incluso aquellos próximos, con el objetivo de establecer una convivencia armoniosa entre ellos. Son un marco normativo donde se produce un límite al libre ejercicio del derecho de propiedad. Y vean que acá estoy resaltándolo. El libre ejercicio de propiedad tiene un límite. O sea, que las relaciones o obligaciones de vecindad son límites, no limitaciones, como indica el Código Civil costarricense, sino que son límites porque se van a aplicar a cualquier propiedad en esas mismas características. Se les conoce también a nivel doctrinario como reglas para la buena vecindad, porque básicamente lo que hacen es limitar hasta dónde se puede ejercer el derecho de propiedad en convivencia con todos los vecinos. Y estas reglas provienen del derecho romano, específicamente iniciadas en las 12 tablas. Varios elementos establecían las 12 tablas. El propietario de un fundo debía dejar entre el suyo y el del vecino un espacio libre de 2,5 pies en caso de edificio y de 5 pies si se trataba de un fundo para cultivo. El propietario estaba obligado a aceptar los salientes de la pared del vecino orientados hacia su casa o su fundo siempre que las mismas no excedieran de medio pie. El propietario podía efectuar obras que desviaran el curso natural de las aguas. Al vecino se le permitía cortar las ramas y talar los árboles del otro si se proyectaban sobre su edificio. Creo que esto nos da algunas ideas de qué es actualmente las relaciones y obligaciones de vecindad. ¿Cuáles son las características? Primero, la utilidad objetiva para el fondo dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que el fondo que se ve afectado es porque hay una utilidad que le tiene el fondo vecino, pero que lo afecta. Y su límite está determinado por las necesidades de ese predio dominante. Importante establecer que las relaciones y obligaciones de vecindad están constituidas con carácter perpetuo. O sea, está la norma. No hay que establecerla por un plazo determinado, ni tampoco se pueden establecer en forma específica porque se aplican a cualquier tipo de propiedad, dependiendo que se encuentren en las condiciones indicadas. Son indivisibles, no pueden constituirse y dividirse por parte. Y la característica tal vez más importante es la vecindad de los predios, sin que sea imprescindible la contigüidad. Usualmente se dan entre predios contiguos, pero no necesariamente tienen que estarlos. O sea, cualquier cosa que suceda en una propiedad y que se afecte una propiedad vecina, no necesariamente contigua, se pueden aplicar las relaciones y obligaciones de vecindad. En la legislación costarricense los encontramos en los artículos 401 y siguientes del Código Civil, y también importante mencionar por lo menos los artículos 19 y 20
de la Ley de Planificación Urbana. Pero debemos partir del 383 del Código Civil, que establece la propiedad privada sobre inmuebles está sujeta a ciertas cargas u obligaciones que la ley le imponen a favor de los predios vecinos o por motivos de utilidad pública o de pública utilidad. Estos artículos los van a relacionar con el 384 y 385. Estas son todas las disposiciones generales establecidas en el título quinto de las cargas o limitaciones de la propiedad impuestas por la ley. Entonces, el 383 es la base para el artículo 401 y siguientes sobre otras varias cargas y limitaciones que conocemos como relaciones y obligaciones de vecindad. Así que vamos a analizar artículo por artículo los que más nos interesan. Artículo 401. Están obligados los vecinos a dar pega de sus casas tanto en las paredes y balcones como en las cumbreras. Aquí me refiero a esto que ustedes ven acá. ¿Ven? Estamos hablando que las casas están contiguas unas a las otras. Están obligados a dar pega. Este es lo que se conoce también como el derecho de pega. De ahí que en muchos lugares vemos como una casa está pegada a la otra. El artículo 402 dice, siempre que para precaver la ruina de un edificio o para evitar otros daños de consideración fuera indispensable formar andamios en el predio vecino o estorbar o molestar en algo los derechos del poseedor, es obligado éste a permitirlo, con tal de que las obras, en cuanto puedan molestarle, se reduzcan a lo estrictamente necesario y que llenando el objetivo se restituyan las cosas a su estado anterior a costa del dueño de las obras, quien además debe indemnizar los perjuicios que con ella hubiese ocasionado. Creo que es importante haber mencionado este artículo porque en muchas ocasiones se nos pregunta como abogados, se nos dice, bueno, es que están construyendo, van a repellar la pared de la casa vecina. ¿Debo darles permiso? ¿Estoy obligado a que puedan entrar a mi predio? Pues esto lo contesta el artículo 402. Artículo 403. Nadie puede plantar árboles cerca de la heredad ajena, sino a distancia de 5 metros de la línea divisoria si la plantación se hace de árboles grandes y de 2 metros si la plantación es de arbustos o árboles pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, por supuesto, tenemos una pequeña ilustración. ¿Es esto un árbol grande o es un árbol pequeño? ¿Qué se entiende por árbol grande y qué se entiende por árbol pequeño para poder establecer cuándo es que la distancia debe ser de esta divisoria al árbol de 5 metros y cuándo debe ser de 2 metros? Por supuesto que podemos estar sembrando árboles pequeños y que puedan crecer y por supuesto que podríamos de todos modos tener algunos arbustos que aun cuando disten 2 metros de distancia de la colindancia, eventualmente puedan llegar a perturbar o a molestar al vecino. Y es que lo que se pretende es que no pase esto, ¿verdad? Asumamos que acá tenemos un árbol cerca de la heredad vecina y por supuesto se pasan las raíces y se pasan las ramas. El artículo 404 indica que si las ramas de algunos árboles se extienden sobre la heredad, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho a exigir que se corten
en cuanto se extiendan sobre sus propiedades. Y si fueran las raíces de los árboles vecinos los que se extienden en el suelo del otro, aquel en cuyo suelo se introducen podrán cortarlas dentro de su propiedad por sí mismos. Creo que aquí es importante indicar que en lo referente al corte de las ramas, habría sido más expedito adoptar el mismo procedimiento que respecto a las raíces, disponiendo que el propietario del terreno sobre el cual están las ramas que se pasan, eh, puedan ser autorizados para cortarlas o disponer de cualquier otro modo. Pero vea que dice, si las ramas de algunos de los árboles se extienden sobre la heredad, el dueño tiene derecho a exigir que se corte. O sea, tengo que ir a donde el vecino y decirle, vecino, córteme esta rama. Pero si es la raíz la que se pasa, yo sí puedo cortarla. Ahora, vean qué cosa más curiosa. Si corto la rama, no necesariamente estoy matando el árbol. Si corto la raíz, por supuesto que se puede morir. No es que necesariamente se va a morir, pero se puede morir el árbol. Esto, por supuesto, sin perjuicio de lo indicado en legislación especial en cuanto a la protección de los árboles. Artículo 405. Nadie puede construir cerca de una pared ajena o medianera. Vean acá, resalto, porque lo veremos en otra clase, pero resalto, pared ajena, o sea, una pared que sea divisoria o una pared medianera. Y no se puede construir pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, máquinas de vapor u otras fábricas destinadas a usos que pueden ser peligrosos o nocivos, sin guardar la distancia ni hacer las obras necesarias para que de este hecho no resulte perjuicio a la pared. Y quisiera resaltar dos elementos. Por un lado, la enumeración de todos los objetos que contiene este artículo debe considerarse como encaminada a particularizar los casos que con mayor frecuencia ocurrían cuando se escribió el código. Cuando se escribió el código hace más de 100 años. Así que estamos hablando de cualquier cosa que pueda causar incomodidad y que provenga del fondo vecino. Y esto puede dar lugar a un reclamo. Quiero también resaltar que dice sin guardar la distancia. El código no nos indica cuál es la distancia, ni hacer las obras necesarias para que de este hecho no resulte perjuicio a la pared. Vamos más allá. Realmente el espíritu de la norma no es solo causar perjuicio a la pared, ya sea esta pared divisoria o sea una medianera, sino causar daños al vecino en general. Cualquier entonces obra, con base en el 405, cualquier obra que se construye en el fondo y que puede causar daño al fondo vecino, se presta para que haya un reclamo. Ese reclamo se va a establecer con base entonces en el artículo 405 en relación con el 1045 del Código Civil. Entonces vamos a relacionar el 405 con el 1045. El artículo 406 nos indica, el dueño de pared divisoria no medianera, o sea, aquí explico, la medianera, que veremos en otra clase, es una pared que pertenece a ambos, que está en el medio, mientras que la pared divisoria está solo en el terreno de uno de los propietarios. Entonces, cuando estamos hablando de una pared divisoria, o sea, aquella que está solo en el terreno de uno de los propietarios, el dueño puede abrir ventanas, claraboyas, con tal de que estén guarnecidas por rejas de hierro y una red de alambre,
y que disten del piso de la vivienda que se quiere dar luz 2,5 metros a lo menos. Explico este artículo. Las condiciones de rejas y alambre se establecieron con el fin de evitar realmente la posibilidad de que se arrojen cosas, que se arroje basura o cualquier otra cosa inconveniente al predio vecino. Esa es la idea inicial de las rejas o del alambre que está indicando. No se refiere, en este caso, que ya veremos otro más adelante, pero no se refiere a la vista, sino que a que no se vaya a arrojar. Entonces, la facultad de practicar estas aberturas, o sea, de estas ventanas o estas claraboyas, se concede generalmente con el fin de proporcionar luz, incluso no aire, sino luz a estas casas. Razón por la cual, si lo que se pretende es que haya luz, pues la idea es que hubiesen rejas o alambres para que no se tirara nada. No omito manifestar que cuando se escribe el código no existían las ventanas de vidrio, menos aún vidrios esmerilados o cosas que pudieran evitar también la vista o el arrojar cosas. Entonces, el concepto es, se permite abrir, hacer aberturas para que entre luz y esas aberturas deben tener entonces una altura que no sea de menos de 2,5 metros del suelo. ¿Por qué 2,5 metros? Así no me estoy asomando, así no estoy tirando nada del vecino, pero sí estoy teniendo la posibilidad de dar luz. Esto sin perjuicio, eventualmente, de la posibilidad también de establecer servidumbres de luz. Pero quiero aquí aclarar que las ventanas en estas condiciones no son servidumbres. Artículo 407. No pueden abrirse ventanas ni balcones que den vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, a menos de que intervenga una distancia de 3 metros. Entonces, ahora sí, cuando hablamos de ventanas y balcones, ya estamos hablando ahora de vista, de algo que se pueda ver. Entonces ya no necesariamente tiene que estar a la altura indicada, pero sí tiene que estar a una distancia de por lo menos 3 metros. Entonces, veamos lo que dice el 408. La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana o balcón y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios en el punto en que dichas líneas se estrechen más si no son paralelas. Entonces, explico. La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana o balcón. Bueno, por supuesto que aquí no tengo ni ventanas ni balcones. La idea es establecer cuál es el plano más sobresaliente. Y es precisamente esta raya que estoy haciendo acá, esta raya que estoy haciendo acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nos dice, ¿verdad? Si nos vamos al artículo, nos dice, a menos de que intervenga una distancia de 3 metros, no pueden abrirse ventanas ni balcones que den vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, a menos de que intervenga una distancia de 3 metros. Cuando hablamos de 3 metros, estamos hablando de los 3 metros en relación con el lindero. En relación con el lindero. Entonces, la distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana o balcón, asumamos que esta es una ventana o un balcón,
y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios. Asumamos que esta es la línea divisoria de los dos predios en el punto en que dichas líneas se estrechen más si no son paralelas. Entonces estamos hablando que de este punto a este punto, en caso de que esto fuese un balcón o una ventana, estaríamos hablando de una distancia de 3 metros, asumiendo que este sea el lindero. ¿Qué pasa si no existe una distancia eh, con un límite como el que teníamos? Bueno, que si esto es una ventana, que si esto es un balcón, de cualquier manera debe existir por lo menos 3 metros de distancia. En este caso, si asumiéramos que el límite está exactamente en el medio, pues entonces perfectamente podríamos hablar de metro y medio y metro y medio. Como también podríamos pensar que asumamos que esto no es una ventana, que esto es una pared, y nada más para efectos del ejemplo, asumamos que esto sí es un balcón y esto es una pared, pues bueno, aquí podría estar el límite perfectamente y esta es la distancia que debe guardar este vecino para poder haber hecho la ventana o el balcón en este lugar. Entonces, en principio, estas ventanas y claraboyas no van nunca a constituir una servidumbre. Tampoco lo van a hacer las ventanas o balcones para efectos de vista, sino que debemos establecer esto nada más como una regulación de construcción. Además, debo mencionar como un hecho importante que existe legislación específica sobre construcción que va más allá de, de estos parámetros básicos en cuanto a construcción de ventanas, claraboyas y balcones. Por otro lado, tenemos también relaciones y obligaciones de vecindad contenidas en la Ley de Planificación Urbana, Ley 4240. El artículo 19 indica que cada municipalidad emitirá y promulgará las reglas procesales necesarias para el debido acatamiento del plan regulador y para la protección de los intereses de la salud, la seguridad, la comodidad y bienestar de la comunidad. Vean que esta es una norma general que nos indica básicamente que a través de los planes reguladores vamos a poder proteger intereses de salud, seguridad, comodidad, bienestar de qué? De la comunidad, de la vecindad, de los vecinos. Y todo esto nos va a establecer cuáles son las reglas procesales para que se pueda acatar ese plan regulador. Pero el artículo 20 de la Ley de Planificación Urbana establece, por lo menos en los casos que más interesan. Esos reglamentos contendrán normas y condiciones para promover. Estamos refiriéndonos a los reglamentos y a los planes municipales. Protección de la propiedad contra la proximidad de usos prediales molestos o peligrosos. No es ni más ni menos que lo que acabamos de ver en el Código Civil. Una relación armónica entre los diversos usos de la tierra. División adecuada de los terrenos. Seguridad, salubridad, comodidad y ornato de las construcciones. Entonces, las relaciones y obligaciones de vecindad lo que, lo que nos indica es que existen ciertas normas básicas
de convivencia y que para no perturbar al vecino, entonces tenemos como propietarios que abstenernos de hacer cierto tipo de construcciones, de sembrar cierto tipo de árboles, de molestar en términos generales al vecino. Importante resaltar también que evidentemente el mayor problema es que para hacer valer esos derechos que se tienen como propietario en caso de que se perturbe la tranquilidad, la salubridad o la seguridad, pues es que habrá que ir a los diferentes procedimientos dependiendo del problema de que se trate, ya sea hacer denuncias en la municipalidad, hacer denuncias en el Ministerio de Salud, hacer denuncias en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos o establecer los procedimientos civiles correspondientes. Concluyo indicando que lo que tenemos que tener claro, tanto desde la perspectiva jurídica como abogados, pero también desde la perspectiva jurídica como propietarios, es que nuestro derecho de propiedad está limitado precisamente por una buena relación de vecindad. Muchas gracias.